Ingeniera, adelante. Con el tema signos preguntaban algunos, ya se va a mostrar en otra función. Bueno, estábamos ahí, ¿verdad? Así es. Bueno, se pide graficar esta función irracional. Tenemos una raíz de índice par, o sea que acá hay restricción para el cálculo del dominio. ¿Cuál es la restricción? Radicando mayor o igual que 0. Y de allí, como esta inecuación es de primer grado, se resuelve simplemente despejando la x. Teniendo en cuenta cuáles son las operaciones válidas en una inecuación, ¿no? Yo puedo sumar o restar una misma cantidad en ambos miembros y la inecuación no cambia. Puedo multiplicar o dividir por un número positivo y tampoco la modifico, pero si multiplico o divido por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Qué es lo que pasa acá? Por eso el resultado es x menor o igual que un medio. Podemos ver acá en la gráfica que el dominio es de un medio hacia la izquierda. Tengo gráfica. ¿Dónde corta al eje X? ¿Cómo calculo las raíces? Y con el concepto de raíces. Las raíces son los valores de X que hacen cero la función. ¿Y qué hará cero esta función? Y que acá adentro yo tenga raíz de cero. O sea que el radicando sea igual a cero. Y de ahí despejo el valor de X. Se corta el eje X acá, en un medio. Entonces, lo primero que yo grafico es esta, la que tengo en morado. Tengo una raíz de índice par que tiene restricción para su dominio y me va a quedar esta gráfica. La ordenada al origen también la puedo calcular. Cuando x vale 0, me va a quedar raíz de un medio y ese valor será el corte con el eje y. Ahora, ¿cuál es qué tiene de diferente este ejercicio? Tiene un signo negativo acá adelante. Yo hasta ahora grafiqué la función sin tener en cuenta ese signo menos. O sea, la gráfica morada responde a la función irracional, pero positiva. ¿Qué pasa si le antepongo un signo menos? Lo que tengo que hacer, entonces, para encontrar la gráfica definitiva, es rebatir esta gráfica respecto del eje X. Entonces, si esta gráfica yo la traslado hacia abajo, me va a quedar la roja. Esa es la definitiva. Por eso acá dice, grafico primero la función f y luego la función g se obtiene rebatiendo la gráfica respecto del eje x. ¿Algún comentario? Entiendo que está absolutamente claro, ingeniera. Bueno, pasemos a otra función característica que es la función valor absoluto. La definición de valor absoluto dice que el valor absoluto de x es la recta y igual a x, si x es mayor o igual que 0. La recta y igual a x es la función identidad. Esta y igual a x es la función identidad. Pero no la grafico en forma completa, porque no es válida para cualquier valor de x, sino para los x mayores o iguales que 0. Es decir, de 0 hacia la derecha. Y es la recta menos x, o sea que tiene pendiente negativa, es esta que tiene pendiente negativa, pero es válida si los x son menores que 0, o sea que es válida en esta porción del eje x, o sea, no la prolongo hacia abajo porque es válida solamente para los x menores que 0. Y así tengo la gráfica de la función valor absoluto de x. Ahora bien, ¿cómo grafico esta función? Valor absoluto de 2x más 3. En principio sigo la definición que hemos planteado en la diapositiva anterior. El valor absoluto de 2x más 3 va a ser la recta 2x más 3, si 2x más 3 es mayor o igual que 0, o es la recta menos 2x más 3, si 2x más 3 es menor que 0. O sea, lo único que hice fue, acá en la definición, yo reemplazo x por, en este caso, 2x más 3. O sea, acá pongo lo mismo, acá pongo lo mismo, y acá también. De estas desigualdades yo puedo despejar la x.
¿Y qué tengo que hacer? Tengo que graficar en definitiva dos rectas. Una recta con pendiente positiva, que es esta, la roja, y una recta con pendiente negativa, que es esta, la verde, con las características que ustedes ya saben para graficar una recta, con el corte con el eje X, con el corte con el eje Y, si quieren usar la pendiente, pueden usar la pendiente para graficar. Lo que vemos es que estas dos rectas se cortan en un punto. Este punto de intersección, que tiene coordenadas menos 1,50, este menos 1,5 corresponde con este valor menos 3 medios, que queda despejado en cualquiera de las dos desigualdades. O sea que el punto de corte de esas dos rectas es menos 3 medios. Una vez que he graficado estas dos rectas, lo que hago es borro la parte negativa, porque la definición de valor absoluto nos está diciendo que el valor absoluto es siempre positivo. Es decir, que esta porción negativa y esta porción negativa no las voy a tener en cuenta, entonces solamente la parte positiva es la gráfica de la función. Bien. Pasamos a la función racional. Ustedes en el curso de ingreso han desarrollado cociente de dos polinomios de primer grado, donde han visto que hay una restricción para el cálculo del dominio, que esa función tiene una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Bueno, acá vamos a desarrollar otra situación. Acá tengo un cociente de dos polinomios de segundo grado. O sea, vamos a trabajar en esta primera parte cocientes de polinomios del mismo grado, x a la n, x a la n, ¿sí? Que va a tener las mismas características que ustedes ya han estudiado en el curso de ingreso. Para graficar esta función, lo que tenemos que hacer es un estudio de la función, determinando su dominio, dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y, cuáles son los polos de esta función, acá aparece un término diferente, qué signos toma la función, cuáles son las asíntotas, cuál es la imagen de la función y finalmente llegar a la gráfica. Comencemos con el primer punto, comencemos con el dominio. Si yo tengo una función algebraica fraccionaria, una función que tiene x en el denominador, la restricción para el cálculo de dominio es denominador distinto de 0. El denominador es un polinomio de segundo grado que tendrá dos raíces. Entonces, esas dos raíces, que son 2 y menos 3, son los valores que vamos a sacar del dominio. Acá, ¿cómo leo el dominio? Son todos los reales excepto 2 y menos 3. O sea que x puede tomar cualquier valor menos estos dos. Ya vamos a ver que finalmente estos dos valores no forman parte del dominio porque son las asíntotas de la función. ¿Cómo calculo los ceros? Los ceros es lo mismo que las raíces, por eso acá está aclarado, ceros o raíces. Son los valores que hacen cero la función. Entonces tomo f de x y la hago igual a 0. Para que un cociente sea igual a 0, el que tiene que ser 0 es el numerador. O sea que la única posibilidad es numerador igual a 0. Me vuelve a quedar una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces. Entonces, 3 y menos 1 serán los cortes que tendrá la función con el eje X. Ya sabemos dónde corta el eje X, averigüemos dónde corta el eje Y. Averigüemos la ordenada al origen. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el valor de y cuando x vale 0. Es decir, en la función voy a reemplazar x por 0 y voy a sacar cuánto vale y. En este caso me va a quedar menos 3 sobre menos 6, que si lo simplifico me queda 1 medio. O sea que esta función va a cortar el eje y en 1 medio. Vamos a los polos. ¿Qué son los polos? Los polos son los valores de x que hacen que la función se haga infinita. O sea que la función crezca infinitamente o decrezca infinitamente. En el caso de este tipo de funciones, los polos son los valores que hacen 0 el denominador, pero no tienen que hacer 0 simultáneamente al numerador. Los valores que hacen 0 el denominador son justamente estos dos que hemos sacado del dominio.
sea que los valores que hacen 0 el denominador son 2 y menos 3. Comparo estos valores con los valores que hacen 0 el numerador. Y son distintos. 2 no está acá y menos 3 tampoco está en ninguno de estos dos valores. Quiere decir que esta función tendrá dos polos. Si hubiese algún valor que coincide, que haga 0 numerador y denominador al mismo tiempo, ese valor no lo voy a considerar como polo, ni tampoco lo voy a considerar como 0. O sea, en ese valor la función no va a cortar el eje X y tampoco tendrá un polo. Entonces, en este caso tenemos dos polos y dos ceros. Para el paso que sigue, para el cálculo de los signos, lo que voy a hacer es dibujar un rectángulo donde voy a recorrer el dominio de la función. ¿Y cuál es el dominio? Todos los reales, o sea que voy a ir desde menos infinito hasta más infinito, pasando por los ceros y los polos. Fíjense acá los valores que tenemos. Menos 3, que es el polo, menos 1, que es el cero de la función, 2, que es el otro polo, y 3, que es el otro cero. ¿Cómo voy a ubicar? Ingeniera, ¿Sí? disculpe, hay Sí. una alumna que pregunta si puede reiterar el concepto de polos, por favor. El polo es el valor de x que hace que la función se haga infinita. Ya cuando pasemos a la otra diapositiva vamos a volver a revisar este concepto, a ver qué significa eso que la función se haga infinita. Entonces, dibujo un recuadro, recorro el dominio y pongo acá los polos y los ceros. ¿Cómo los ubico? Y de acuerdo a su valor. Fíjense que si yo vengo de izquierda a derecha, primero voy a colocar los valores negativos y después voy a colocar los valores positivos. ¿Qué me quedan planteados acá? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos abiertos. Un intervalo es abierto cuando no incluye los extremos. Ahí volvemos a hacer una relación con intervalos que ya vimos en las primeras clases. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, este intervalo, menos 3, menos 1, no podré elegir sus extremos porque es abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir un valor que esté contenido dentro de ese intervalo, cualquiera. Por ejemplo, para elegir un valor simple, podríamos tomar el menos 2. Elijo un valor y lo reemplazo en la función. O sea, cada vez que aparece x, voy a reemplazar por menos 2. Resuelvo y me fijo qué signo me da. No me interesa el número, sí me interesa el signo. Por eso podríamos elegir entre todos diferentes valores entre menos 3 y menos 1, pensando que hay infinitos puntos en ese conjunto. Todos podríamos tener resultados diferentes, pero lo que sí vamos a coincidir en que todos vamos a lograr el mismo signo. Entonces, en cada uno de los intervalos elijo un valor, reemplazo en la función y me fijo de qué signo me dio. Este tipo de funciones, cuando yo tengo cociente de polinomios de igual grado, este tipo de funciones se llaman funciones homográficas, porque tienen el mismo grado, pasa esto que se puede ver acá. La función cambia de signo cuando paso por el cero y por el polo. Fíjense lo que pasa acá en este cuadro. La función entre menos infinito y menos 3 es positiva. Pasamos por el polo y se hace negativa. Paso por el cero y se hace positiva. Paso por el otro polo y se hace negativa. Y así, cada vez que paso por el cero y por el polo, la función va cambiando de signo. Siempre y cuando los dos polinomios sean del mismo grado. Prueben ustedes si le cambiamos, supongamos, el grado al denominador y le ponemos de primer grado, le borramos este x cuadrado y le ponemos de primer grado, esta característica que vemos acá no se va a cumplir. Es solo para las funciones homográficas. ¿Para qué calculo los signos? Porque cuando llega el momento de graficar la función, este cuadro que tengo acá es el que voy a plantear en el sistema de ejes coordenados cartesianos XY. Fíjense, estas divisiones que yo tengo acá son las mismas divisiones que voy a hacer en la gráfica. Te voy a trazar una línea que va a pasar por menos 3, otra que va a pasar por menos 1, otra que pasa por 2 y otra que pasa por 3. O sea, estas líneas verticales que tengo acá son las que he graficado acá en líneas de trazo.
Si entre menos infinito y menos 3 la función es positiva, quiere decir que su gráfica va a estar del eje X hacia arriba, en los valores positivos de Y, los valores de función, siempre lo vamos a ver sobre el eje Y. Quiere decir que del eje X para abajo no tiene que estar la gráfica de la función. Por eso estas rayas representan, acá no se puede graficar. Entre menos 3 y menos 1 la función es negativa. O sea que la gráfica tiene que estar del eje X para abajo, en los valores negativos de Y. Entonces tacho los positivos. ¿Sí? Voy eliminando lo contrario que voy leyendo en este gráfico. Entre menos 1 y 2 la función es positiva, entonces elimino los negativos y así sucesivamente. ¿Qué logro con esto? Que me quedan sectores en el plano donde necesariamente tiene que pasar la gráfica de la función. Haciendo este procedimiento yo garantizo dónde tiene que estar la gráfica, así me evito de graficar en un lugar que no corresponde. Sigamos. Dijimos que esta función tiene dos asíntotas, una asíntota horizontal y una asíntota vertical. En este caso tiene dos asíntotas verticales. ¿Dónde están las asíntotas verticales? En los polos. De ahí la importancia de la definición de polo. Volvamos a la definición para que se entienda. Un polo es el valor de x que hace que la función se haga infinita. Nosotros tenemos un polo, por ejemplo, en x igual a menos 3. Por ahí pasa la asíntota vertical de la función. ¿Por qué digo que la función se hace infinita? Porque si yo, a medida que me acerque al polo, en este caso por la derecha, ¿qué le pasa a la función? Decrece infinitamente, se va hacia el menos infinito. Si yo me acerco a este polo, pero vengo ahora por la izquierda, ¿qué le pasa a la función? Empieza a crecer, crece, crece, crece indefinidamente. Eso es un polo. Es el valor de x que hace que la función se haga infinita. Acá, en este otro polo, se observa mejor esa tendencia. Si yo me acerco a 2 por la derecha, la función decrece infinitamente, y si me acerco a 2 por la izquierda, la función crece. Entonces, tengo dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal. ¿Dónde está la asíntota horizontal? En el cociente entre los coeficientes principales. Acá tengo la función, el coeficiente principal del numerador es 1, del denominador es 1, por eso la asíntota horizontal está en y igual a 1. ¿Qué se observa en esta gráfica? Acá le faltaría las rayitas que hicimos recién en la diapositiva anterior, ¿no? Si comparo esta gráfica que tengo acá con esta que tengo acá, por ejemplo, acá estaba posibilitado graficar, y ahí está una de las ramas de la función, y así. Esta gráfica ha quedado justamente en los sectores donde nosotros hemos dicho, acá sí tiene que haber gráfica de función. ¿Cómo llego a esta gráfica? Yo conozco las asíntotas verticales que están en los polos, la asíntota horizontal que está en el cociente entre los coeficientes principales. Conozco los cortes con el eje X. Corta el eje X en 3, corta el eje X en menos 1. Conozco la ordenada del origen que dijimos que valía 1 medio. Tengo los lugares donde la gráfica está permitida y tengo tachado donde no tiene que haber gráfica. Con el concepto de polo, con el concepto de me acerco a la asíntota vertical y la función se hace infinita, entonces, y siguiendo, obviamente, por ejemplo, yo acá tengo la asíntota vertical. Quiere decir que si yo me acerco a menos 3 por la derecha, la función tiene que decrecer. No puede crecer porque no está permitido. Si yo me acerco a menos 3 por la izquierda, lo veo acá en el cuadrito de signos, me acerco a menos 3 por la izquierda y es positiva. O sea que se tiene que ir al más infinito. ¿Dónde tengo la otra vertical? Acá en 2, ¿verdad? Sí, en 2. Entonces, yo me acerco a 2 por la derecha y ¿qué me tiene que dar? Menos infinito. Me acerco a 2 por la derecha y se tiene que ir para abajo. Y me acerco a 2 por la izquierda y me tiene que dar más infinito. Me acerco por la izquierda y la gráfica se tiene que ir para arriba.
Y así voy deduciendo la gráfica de la función. Otro punto Ingeniera, importante, un minutito, que quiero aclarar es que se observa en esta función en particular que la función corta a la asíntota horizontal. Eso puede eso. pasar para la asíntota horizontal y para otro tipo de asíntotas que vamos a ver más adelante cuando desarrollemos límite, que es la asíntota oblicua. La horizontal y la oblicua pueden cortarse por la gráfica de la función. En cambio, la asíntota vertical, como puede observarse acá, la asíntota vertical nunca es atravesada por la gráfica de la función. Sí. Eso también es importante, lo último que acaba de plantear la ingeniera, que en el valor menos 3 y en el valor 2 de x igual a menos 3, x igual a 2, hay asíntotas verticales. No hay función, razón por la cual, si ustedes se fijan, tomemos por ejemplo la asíntota vertical que pasa por menos 3. Tanto si me acerco por la izquierda como si me acerco por la derecha, los trazos de la curva nunca, repito, nunca van a cortar al eje asintótico vertical, porque no hay función. Imaginen por un instante que la gráfica, cualquiera, la que está ahí a la izquierda ingeniera, ahí arriba, el tramo que está a la izquierda, que ese tramo cortara a la asíntota vertical que pasa por menos 3. ¿Qué significa que corte? Al cortar hay un valor de i. Repito, para las asíntotas no hay valor, para las asíntotas verticales, no hay valor de funciones. Bien, ya está. Hay otras consultas que me han ido haciendo en forma simultánea, son sencillas, las he ido respondiendo. Bueno, Sí, ingeniera, vamos a la otra diapo. sí. A la última función, así después abrimos una nueva sesión para explicar cómo nos vamos a manejar con los exámenes. Así es. El último grupo que se pide graficar es el grupo de las funciones trigonométricas. Acá tenemos la ventaja de que estas funciones ya han sido abordadas en el curso de ingreso, así que con estas no deberían tener inconvenientes. Está planteado aquí en forma genérica la función seno, pero también son válidas las mismas características para la función coseno. A es la amplitud de la curva y el valor de A indica el máximo o el mínimo que va a tomar la función. Cabe aclarar que este A tiene que ser distinto de 0. B es la frecuencia y ¿para qué nos sirve B? Para poder determinar el período de la función con la fórmula 2pi sobre B. Aclarando también que B tiene que ser un número distinto de 0. El ángulo de fase viene dado por la presencia de C. C lo que va a hacer es un corrimiento de la gráfica con respecto al origen. Ese ángulo de fase se calcula haciendo el argumento de la función igual a 0. Y de ahí despejando x. En este caso nos va a quedar menos c sobre b. Y D es el término independiente y lo que hace D es desplazar la gráfica en el eje Y, un desplazamiento vertical. Si se pide graficar la función 1/2 seno de x menos pi sobre 3, sabemos que A vale 1/2. Quiere decir que el valor máximo que va a tomar la función es 1/2 y que el valor mínimo será menos 1/2. El periodo lo calculamos con la fórmula 2pi sobre b. En este caso, b vale 1, o sea que esta función es periódica de periodo 2pi. El ángulo de fase lo calculamos haciendo el argumento igual a 0 y despejando la x.
Para poder determinar los 5 puntos característicos, que son los que vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 puntos característicos, donde la función se anula, donde la función es máxima, donde la función vuelve a hacerse 0, donde la función es mínima y donde la función se anula. O sea, para poder graficar un periodo, que es lo que hace falta para que la curva dé un giro completo, yo necesito dividir el periodo en 4 partes iguales. Porque si me fijo acá, yo voy a tener 1, 2, 3, 4 partes en las que voy a dividir el periodo. Tomo el periodo, lo divido en 4 partes y me da pi sobre 2. A partir de acá, empiezo armando una tablita. En esta tablita, el primer valor que voy a poner es el ángulo de fase. El ángulo de fase es pi sobre 3. ¿Qué pasa cuando x vale pi sobre 3? Si yo reemplazo acá, pi sobre 3 menos pi sobre 3, 0. El seno de 0 vale 0. O sea que en el primer punto la función seno se anula. O sea que en el primer punto la función seno es nula. ¿Cómo determino el segundo punto? Y bueno, tomo el primer punto y le sumo este cálculo que hice acá. Le sumo el periodo dividido 4. Y me da 5/6 de pi. ¿Qué va a pasar en el segundo punto? Si yo analizo, estoy siguiendo esta gráfica. Si en el primer punto la función seno vale 0, en el segundo punto la función seno tiene que ser máxima. ¿Y cuál es mi valor máximo en este caso? 1/2. O sea que para el segundo punto tiene que valer 1/2. La función tiene que ser máxima. ¿Cómo calculo el punto que sigue? Tomo el anterior y le sumo el periodo dividido 4. Y así voy obteniendo punto a punto los 5 puntos característicos que necesito. Para estar seguros de que estos cálculos son correctos, basta con verificar el periodo. Si yo tomo el último valor y a ese último valor le resto el primero, si yo hago 7/3 de pi menos 1/3 de pi, me tiene que devolver el valor del periodo, que es 2pi. O sea que si este último valor es correcto, significa que todos los anteriores han sido bien calculados. Entonces, con estos datos voy a la gráfica. El valor máximo va a ser 1/2, el valor mínimo será menos 1/2, y ubico los puntos. El primer punto es el ángulo de fase y los otros puntos son los que he ido calculando. El segundo punto, el tercer punto, el cuarto y el quinto. Teniendo en cuenta que en el primer punto la función vale 0, en el segundo punto la función es máxima, en el tercero se anula, en el cuarto es mínima y en el último vuelve a ser 0. Cuando me refiero al corrimiento de la gráfica respecto del origen, al ángulo de fase, me refiero a esta distancia. En este caso, el ángulo de fase vale pi sobre 3. Pi sobre 3 es el ángulo que se ha corrido respecto de la función seno que comenzaba en el origen. Bien. Bueno, hasta ahí. A ver. Temas generales, hay un alumno que plantea que en el curso de ingreso no vieron funciones cotangente, cosecante, secante, etcétera, solo vimos seno, coseno y tangente. Está bien, es correcto eso. Lo que se pide por ahora es tanto función seno, coseno como tangente. Y repito algo que dijo la ingeniera en el otro bloque, todo esto de funciones trigonométricas, también denominadas circulares, lo tienen desarrollado conceptualmente y con ejercicios en el manual del curso de ingreso. También lo tienen en nuestro libro. Bien. A ver. Quedan 2 minutos, entonces les quiero plantear una información que tengo de hace 1:30, justo antes que comenzara la clase. Tengo acá 2 teléfonos, los voy a escribir en el chat una vez que finalicemos.
en donde ustedes pueden acceder a una editorial que distribuye el libro que la ingeniera les indicó, fundamentalmente en la zona oeste de la ciudad. Me refiero a la zona de los countries, la zona de Villa Allende y sectores aledaños. No estoy preguntando quién vive por esa zona, estoy diciendo que ya les voy a escribir los teléfonos para que ustedes puedan tener contacto con una editorial, escribir y acordar lo que sea. Se está por acabar, así que mientras la ingeniera sale y empieza a grabar, después en la nueva conexión yo voy a escribir los contactos y voy a empezar a hablar un poquito, ingeniera, si le parece, sobre los parciales. ¿Le parece bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, listo. Bueno, me esperan 5 minutitos que grabo y volvemos. Así es.